presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice la escritura, voy a leer la Reina Valera del 60. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema tiempos peligrosos. La pasada semana, en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos París 2024, los productores del evento hicieron el máximo esfuerzo para que fuera un acto depravado, inmoral, ofensivo, intolerante y una vulgar parodia burlesca de algunos símbolos cristianos y de la dignidad del ser humano. Lo paradójico es que la sociedad de hoy dice que los indolentes, intolerantes y radicales somos los cristianos. Pero cuando uno ve estos comportamientos junto a tantas cosas que nuestros abuelos, si la vieran, se morirían de vergüenza, sabemos que es un tiempo especial. Nunca habíamos vivido un tiempo como el que estamos viviendo. En los niveles que se está alcanzando, hay precedentes, actitudes parecidas, similares, pero nunca al nivel que se han llevado las cosas hoy en día. Buscando dirección para la reflexión de hoy, el Espíritu Santo nos ha puesto a reflexionar sobre este tema, que es el primero de una serie que hemos titulado así, Tiempos Peligrosos. Y es posible que para muchos de ustedes ese tema represente una muletilla que utilizan muchos cristianos para hablar del tiempo final. Pero creemos que es mucho más que eso. Queremos reflexionar a la luz del consejo bíblico que presenta la segunda carta a Timoteo sobre la característica de la gente del tiempo que nos ha tocado vivir. La forma en que los cristianos de hoy debemos reaccionar o conducirnos y las herramientas que Dios ha provisto para que podamos salir victoriosos en estos tiempos. ¿Cuántos creen que a pesar de los peligrosos que están los tiempos, la iglesia va a salir triunfante? Tenemos que estar claros en eso, hermano. Porque si no, podemos quedar atrapados en una especie de red que nos inhabilita frente a lo que uno está viendo. Porque piensa uno, ya todo está perdido. Yo tengo la fe de que al final de todo el Espíritu Santo, por medio de la palabra, saque de tu mente todo prejuicio que te apoca.
Tengo la fe de que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, saque de tu mente todo pensamiento que te limita. Y también tengo la fe de que el Espíritu Santo saque de tu mente todo lo que te impide o todo lo que impide el obrar de Dios en tu vida. Además, es mi oración que seas consciente a partir de esta palabra de la realidad del tiempo, para que no vivas en ignorancia. Creo que hay muchos cristianos viviendo en una ignorancia que no se justifica. Y se despierte la conciencia espiritual que te permite enfrentar exitosamente los desafíos que tenemos por delante en medio de una sociedad impía y pecadora al más alto nivel. La segunda carta de Pablo a Timoteo, al igual que la primera, es una expresión de paternidad espiritual. Es una expresión de compañerismo cristiano. Es el pensamiento de un padre y guía espiritual que está preocupado por el buen desempeño de su joven, inexperto, vulnerable, pero comprometido, fiel y leal hijo en la fe. En esta segunda carta dice la historia que Pablo estaba preso en Roma con la seguridad de que su muerte estaba cerca. En efecto, segunda Timoteo es su última carta y con ella él buscaba asegurarse de proveer al joven pastor del consejo indispensable para el éxito en su ministerio, sobre todo en una ciudad como Éfeso, donde estaba pastoreando. He hablado mucho de Éfeso, y Éfeso era una ciudad espiritualmente muy atada, muy atada. Ahí es que Pablo en la carta a los Efesios habla del pasaje bíblico que más se cita en guerra espiritual, Efesios 6. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad establecidas en las regiones celestes. Ahí Pablo habla de la armadura de Dios. Usa un lenguaje de guerra cuando le escribe a los Efesios, lo que quiere decir que Timoteo estaba en una ciudad donde se peleaba duro espiritualmente hablando. Por ende, el apóstol está preocupado en asegurarse de que este joven pastor estuviera preparado para enfrentar lo que tenía por delante. Pablo, por experiencia, estaba convencido de que los tiempos que estaban viviendo eran peligrosos. Si usted estudia un poquito el momento histórico, alrededor del año 65 después de Cristo, en lo político, en lo social y espiritual, entenderá la preocupación del apóstol. Y para muestra una pequeña reseña de lo que estaba pasando en estos tres aspectos en la sociedad de ese tiempo. Por ejemplo, en lo político, el emperador del turno, el emperador romano del momento era Nerón, el cual gozaba de popularidad por sus éxitos diplomáticos y comerciales. Sin embargo, Nerón había demostrado que no era buena cosa. Nerón mató a su madre en el año 59 y en el 64 decidió incendiar la ciudad de Roma para hacer una nueva ciudad conforme a sus deseos. Y para cubrir su descabellada idea, culpó a los cristianos del incendio y desató una feroz persecución contra los cristianos. Mire si era buena cosa Nerón. Era un maldito, un hijo del diablo, como dirían los convertidos hoy. Este hombre concentraba el poder político y militar de la época y del ambiente donde estaban viviendo Pablo y Timoteo. Era el jefe, peor que un presidente, era más grande que un presidente, era un emperador.
Ya usted sabe, cuando en un lugar hay un gobernador, hay un jefe de Estado con ese tipo de conducta y pensamiento, no es fácil eso. Es muy difícil vivir en un lugar así, sobre todo en la condición de cristiano. Por otro lado, la sociedad de este tiempo estaba moralmente degradada. Los valores morales estaban secuestrados por la mentalidad depravada de los romanos y sus poderosos, quienes tenían la fama por la desvergüenza que exhibían en sus orgías, bacanales y carnavales que eran famosos, y eso impactaba en la sociedad de la época. Es importante resaltar que la influencia de la conducta y los valores de los gobernantes siempre va a marcar la pauta en medio de una sociedad. Si un gobernante o si un país tiene un gobernante promiscuo, eso servirá de ejemplo a la sociedad y muchos se inclinarán por esa conducta. En lo espiritual era un tiempo peligroso también, porque estaba infectado la mayoría del pueblo por un paganismo al estilo de Roma. Y para muestra un poquito de la historia, la religión romana consistía, igual que entre los griegos, más en un conjunto de cultos que en un conjunto de doctrina. Habían dos clases de culto: los del hogar, que unían estrechamente a la familia, y los públicos, que estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. En la época imperial se añadió el culto al emperador. En términos generales, la sociedad del momento en que Pablo escribe Segunda de Timoteo se vivía o se practicaba una religión tolerante hacia todas las religiones extranjeras, pues los romanos incorporaron a su religión dioses griegos, dioses egipcios, dioses frigios, etcétera. Era una religión contractual, pues las plegarias y ofrendas se hacían de manera de pacto con los dioses, es decir, para recibir favores, y si el creyente entendía que la divinidad no le cumplía, dejaba de rendirle culto. ¿Por qué he dicho todo esto? Aunque ha sido de una manera bien rápida, si lo analizamos con seriedad nos daremos cuenta que el tiempo en que Pablo le escribe a Timoteo esta segunda carta es muy parecido al que nos ha tocado vivir. Ese es el propósito de haber dicho todo eso. Es para que usted sepa que se parece. ¿Cuál es el consejo del padre espiritual Pablo para el hijo en la fe y sucesor Timoteo? Número 1, le está diciendo: deja el miedo. Aleluya. Supera tus temores. El temor nos paraliza. El temor nos saca de combate. El temor nos incapacita aún antes de intentar hacer algo. Y Pablo le dice: deja el miedo. En términos prácticos, eso le está diciendo. A él le preocupaban muchas cosas en Timoteo, que aunque era un buen servidor, leal y comprometido, tenía algunas batallas. Por ejemplo, a Pablo le preocupaba la falta de ánimo de Timoteo, desganado. La falta de valor y perseverancia, le preocupaba su timidez, le preocupaba que se desanimara en medio de las batallas, le preocupaba que eso tuviera un impacto en su salud. Usted lo encuentra a Pablo diciéndole: cuídate de tu estómago, que tú siempre tienes temas con el estómago. Pablo está preocupado por un joven pastor que está en una ciudad llena de pecado, con un sistema político hegemónico pero corrompido al más alto nivel, donde el pecado abunda. Y Pablo está transmitiendo su preocupación. Le preocupaba que Timoteo estuviera ahí y no fuera consciente de la maldad de la gente de ese tiempo. Y le preocupaba lo que pudieran hacer sus enemigos contra su pupilo o hijo en la fe.
Y mire cómo dice el capítulo 1 de esa segunda carta, verso 3. Doy gracias a Dios, a quien rindo culto con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día. Y me he acordado de tus lágrimas y deseo verte para ser lleno de gozo. Pablo le está diciendo, yo no te suelto en mis oraciones. Yo estoy orando de día y de noche por ti. Yo estoy clamando al Padre por la situación que tú puedes enfrentar y la situación de tu salud y la situación de la iglesia y la situación de lo que está pasando contigo ahí en ese lugar tan difícil. Hermano, hay que ser intercesor. Tenemos que ser vallados por los que están en batalla, por los que están en dificultad. Por eso estábamos orando por nuestros hermanos de Venezuela. No podemos ser indiferentes cuando nuestros hermanos pueden estar enfrentando tiempos más difíciles que lo que nosotros podemos estar enfrentando. Hay que orar por los que sabemos que están bajo presión del diablo. Hay que orar por los que sabemos que están contra la pared con una situación. Hay que hacer vallado en oración por ellos. Hay que decirle, Señor, extiende tu mano, extiende tu misericordia, dale fuerza de tu fuerza en medio de la situación que están viviendo. Hay que tener un corazón de intercesor. Y yo siempre digo esto, hermanos, yo prefiero ser un intercesor que ser el objeto de la intercesión. Yo no sé si usted me entendió. Yo prefiero ser yo el que interceda, no que tengan que estar intercediendo por mí. Hay gente que a veces me dice, yo no sé cómo orar mucho tiempo, porque yo me arrodillo y de una vez se me acaban los temas. Y yo siempre le pongo el ejemplo de los enamorados. ¿Usted ha visto un enamorado que se le acaben los temas? No hay cosa que hable más que un enamorado. El enamorado acaba el tema de la política y cae en el deporte. Y tú le preguntas, ¿y tú sabes de deporte? No, pero estoy aprendiendo porque tengo que hablar. Porque el tema es estar en conexión con esa persona amada, aunque sea hablando de lo que él no sabe. Porque hay pasión, hay deseo, hay interés en estar cerca. Si a ti se te acaban los temas orando, es porque tú no estás enamorado. Y yo he venido a decirte, apasionate por Dios, apasionate por Cristo, enamórate del Señor para que tú aprendas a pasar tiempo con Él y la hora se te vaya sin darte cuenta. En la oración hay que incluir una parte muy importante que es la intercesión. Hay que hacer la lista de intercesión. Escriba su lista por quién usted va a orar. Para que cuando usted esté orando, se vale abrir los ojos y leer, Señor, ahora voy a orar por fulano. Porque hay gente que creen que si ellos cierran los ojos y están orando, ellos no pueden abrir el ojo para ver por quién es que van a orar. No. La oración no es un acto religioso para impresionar a Dios. Es un tiempo de comunión íntima entre el hombre, la mujer con su Creador. Pablo dice aquí, doy gracias a quien rindo culto con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, de noche y de día. Ahí hay otra lección para los evangélicos que oran poco. Pablo dice de noche y de día. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que ora de noche. Me acuerdo de tus lágrimas y deseo verte para ser lleno de gozo. El apóstol le está diciendo, supera tu miedo, yo estoy orando por ti. Hay gente que tú tienes que llamarlo esta noche y decirle, deja el miedo, que nosotros en la iglesia, usted estamos orando por ti.
Hay gente que tú tienes que llamarlo y animarlo y decirle: no te preocupes, de ahora en adelante cuenta con mis oraciones y yo estaré orando por ti en medio de esa batalla que tú tienes. Aleluya. Y debemos hacerlo de verdad. De verdad. Le voy a decir algo que yo he aprendido. Yo, cuando alguien me escribe, me llama, me deja un mensaje y dice: pastor, ore por mí, yo instantáneamente recibo el mensaje, yo oro. Pastor, ¿y por qué? Bueno, porque yo no quiero que se me olvide y después yo pasar como un hipócrita, un hablador mentiroso. Hay mucha gente que si el Señor pudriera la boca por estar prometiendo oración que no hacen, ellos ya no tuvieran boca. Usted tiene que, cuando promete orar, tomárselo en serio. Y orar de verdad y tenerlo como un tema importante en su vida. No ceso de orar por ti, le está diciendo: supera tu temor, supera el miedo. Me acuerdo de ti en mis oraciones de día y de noche. Me acuerdo de tus lágrimas y deseo verte para ser lleno de gozo. Y en el verso 5 le dice algo muy importante también: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también está en ti. ¿Qué le está diciendo? Recuerda y reconoce el llamado de Dios sobre tu vida. Tú no estás sirviéndole al Señor por aborto de la naturaleza. Tú eres un hombre de propósito. Tú eres un hombre de llamado. Hay una herencia espiritual sobre tu cabeza. Oh, yo no sé si aquí hay gente que Dios ha comenzado algo desde que ellos estaban en el vientre de la madre y los seleccionó para mostrar su poder y su gloria en ellos. Yo creo que todo el que está aquí es gente de propósito en Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo: recuerda y reconoce el llamado de Dios sobre tu vida. Tu mamá fue una sierva, tu abuela fue una sierva. Y yo estoy convencido que tú también eres un siervo. Aleluya. A los que están atemorizados hay que decirle eso: usted es un siervo. Deje el lloro, deje la queja, deje el miedo, deje la preocupación. Que esas rodillas que están temblando deben callarse ya. Usted es un guerrero. Aleluya. Tú eres una guerrera. Levántate en el nombre de Jesús. Los cristianos tenemos que tener ese ministerio de animar. Eso es un don, dicen muchos, el don de exhortar. Tenemos que tener ese ministerio. No podemos decir a la gente que está batallando, entonces decir: bueno, y esto se va a poner peor. Usted no puede venir con una palabra así. Usted tiene que venir revestido de la unción y darle palabra de aliento. No mentira ni profecía falsa. Eso es otra cosa. Es darle la palabra de aliento. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Resiste, que el diablo no puede acabar contigo. Hay palabra de Dios para ti. Aférrate a la fe. Llénate del Espíritu Santo. Recuerda y reconoce el llamado de Dios sobre tu vida, le está diciendo Pablo. Y la tercera cosa que le dice, que yo quiero resaltar, está en el capítulo 2, verso 6. Por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que soy prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios.
Pablo le está diciendo, no viva de espalda a quien eres en Dios. Yo soy testigo de lo que Dios ha puesto en ti. No te avergüences del Evangelio ni de Jesucristo. Tampoco te amedrente por los procesos que hemos estado pasando. Óigame, hermano, esto lo he repetido mucho, pero no me cansaré de decirlo. La gente le encantan los grandes testimonios. Wow, tú supiste, fulano tiene un gran testimonio. Wow, mira el pastor se tuvo el morir. ¡Qué testimonio! El problema de un gran testimonio, es bueno tenerlo. Es maravilloso tener un gran testimonio. Ahora, el gran testimonio es el resultado de una gran batalla. El gran testimonio es el resultado de una gran batalla. Y segundo, una gran batalla se libra frente a un poderoso enemigo o adversario. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Muchas veces en medio de los procesos flaqueamos. Porque alguien nos ha metido en la cabeza de que vamos a ser guerreros de Dios y triunfadores en Cristo y vamos a hacer grandes cosas, pero como que eso nos van a entregar un certificado por nuestra linda cara. No. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, supera el miedo, varón. Supera el miedo, que el diablo ladra, pero no muerde ni despedaza. Supera el miedo, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Supera el miedo. Aleluya. Supéralo. Tú eres un hombre de propósito. Hay una fe genuina en ti. Dios te escogió. Hay un ministerio. Hay guerra, pero vamos a salir. No tenga miedo de que yo estoy preso. Porque póngase en el lugar de Timoteo. Él era el compañero fiel de Pablo en esa etapa, última etapa de su ministerio. Pero entonces Pablo lo deja atendiendo esa iglesia y después se entera que Pablo lo tienen preso. Y el diablo regado ahí en Éfeso. El pobre estaba malo del estómago. Cualquiera se pone malo del estómago. ¿Y en qué va a parar esto? Hay hermanos que me testificaron que cuando yo me enfermé, decían, bueno, si el pastor cayó, esto se fue a pique. Porque yo pensé que al pastor no le iba a pasar nada. Porque pensamos que eso, pero maravillosa gracia de Dios. Maravillosa gracia de Dios. Que no estamos de pie por nuestra fuerza, no estamos de pie por nuestras capacidades, es porque el brazo de Jehová nos sostiene. Aleluya, aleluya. Tú estás de pie por el poder de Dios. Aleluya. Satanás ha venido con fuerza. Ha venido con tanques y bombas para destruirte. Pero tú eres un guerrero en el nombre de Jesús. Tú has recibido la unción de valentía. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Soy un enano, Goliat, pero en el nombre de Jehová te arranco la cabeza. Aleluya. Aleluya. No es que los ataques van a ser chiquitos.
es que el poder que opera en los hijos de Dios los hace más grandes que cualquier ataque que pueda venir del enemigo. Oh, Jesús. Quiero dejar dos conclusiones. Número uno, creo que de manera muy parecida al siglo I estamos viviendo tiempos peligrosos. Es un ambiente hostil para los cristianos. Es un ambiente difícil para los cristianos. Es un ambiente inmoral. Se está destruyendo a la familia. A lo malo se le está diciendo bueno. A los que viven correctamente se le acusa de todo. Y a los sinvergüenzas se le busca una justificación. Son tiempos peligrosos. Es un ambiente negativo a todo lo que conocemos como bueno y que ha sido la base de la convivencia humana siguiendo los principios de Dios. Son tiempos peligrosos porque se persigue a los cristianos y muchos gobernantes en el mundo, ustedes lo saben y lo estamos viendo en estos días, parecen seguidores de Calígula y de Nerón antes que de Dios. Y si usted quiere saber quién fue Calígula y Nerón, busque en Google para que se dé cuenta que no podía haber gente más perversa. Hay algunos presidentes que cuando yo lo oigo hablando, les digo, es un engendro del diablo. Son tiempos peligrosos. Este ambiente no es cómodo para un hombre o una mujer temerosa de Dios. El tiempo que estamos viviendo no es cómodo para el cristiano. No es cómodo. Es incómodo. Es un tiempo incómodo. Sentimos a veces que nos vamos a ahogar en esta tormenta de maldad. A veces sentimos, a veces yo apago los televisores, dejo de ver informaciones en el móvil y demás, y guardo mi mente y preservo mi paz, porque no puedo estar peleando las 24 horas del día. Mejor me voy en oración a recuperar fuerza. Pero son tiempos agotadores. El consejo de Pablo, en segundo lugar, a Timoteo es válido para la iglesia del siglo XXI. Y yo lo resumo en esto: supera tus temores. Reconoce tu llamado. No pierdas tu identidad como siervo de Dios. Aviva el fuego que hay en ti. Aleluya. ¿Usted no se ha preguntado por qué el apóstol le dice aviva el fuego? ¿No se ha hecho la pregunta de por qué el apóstol le dice échale leña al fuego? Como dice el corito, échale leña. Y los pentecostales lo agarran ahí, échale leña. ¿Por qué? ¿Por qué hay que echarle leña al fuego? Es que tú no puedes estar frío para enfrentar estos gigantes. Tú tienes que llegar como David. ¿Dónde está que me lo voy a comer? El problema de David con su hermano, con Saúl el rey y con todos los del ejército allá en el valle de Ela. ¿Cuál era el problema de David? Que él no entendía por qué ellos estaban callados cuando ese incircunciso filisteo estaba ofendiendo al ejército del Dios viviente. ¿Y cómo llega David? ¿Qué le van a dar al que gane? Él no está poniendo en duda de si él va a ganar o no. Él llega con un lenguaje que yo no lo entiendo. Dice, este muchacho tiene un problema. Cuando uno está lleno del poder de Dios, cuando uno está en unción, los otros no te entienden. Porque tú estás volando alto, tú estás viendo a los enemigos desde arriba, los ves chiquiticos allá abajo, porque tú estás caminando en las alturas. Aviva el fuego. Dile al hermano que está a tu lado, aviva el fuego, hermano, que son tiempos malos. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Sube.
sube. Vengan los músicos, sube. Aviva el fuego, hermano. Timoteo se le estaba acabando la gasolina espiritual en medio de esas batallas. Y Pablo parece que recibió noticias. El muchacho está de pie, pero en cualquier momento se cae. Y él le mandó una carta poderosa. Vendrán gente mala, amadores de sí mismos, intemperantes, violadores, delincuentes, con apariencia de piedad. Viene toda esa basura del diablo. Pero no le tenga miedo, varón. Tira para adelante. Si Pablo hubiera sido dominicano, dice: tira para adelante, varón, en el nombre de Jesús. Echa para adelante. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de autoridad, de dominio propio. Yo no sé si tú entiendes lo que eso significa. Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de autoridad, de dominio propio. Pero que mira, que me hicieron esto, sigue para adelante. Que me ofendieron, sigue para adelante. Que están diciendo cosas de mí, sigue adelante. Aleluya. Que me están haciendo quedar mal, sigue adelante. Que me están criticando, sigue adelante. Aviva el fuego. No te avergüences del evangelio. Insisto, y creo que en cada prédica estoy diciendo esto aquí: no te avergüences. La iglesia del siglo XXI tiene que ser una iglesia de valientes. ¿Qué fue, profesor? Porque usted me le está enseñando basura a mi hijo. Yo soy Juanito Trucupey, el papá de ese muchachito. ¿Qué es lo que usted me le está diciendo? De que el género es como él quiera percibirse. Él es un hombre. Y cuidadito, porque voy a orar por usted. Y Dios me oye. Yo no sé si aquí hay valientes. Yo no sé si aquí hay valientes que entienden lo que yo estoy hablando. Voy a orar por usted, y voy a orar por la escuela, y voy a orar por el director, y voy a orar por todo el que se mete en el medio, porque yo le sirvo a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios. Aleluya, aleluya. Miren, mis hijos, quítenme ese punto de droga de ahí. Vecino, no se meta conmigo. Quítenlo, porque si no voy a orar. Y Dios me oye. ¿Y qué va a pasar? Yo no sé. A veces él manda vipa, pero te puede mandar la DEA. Yo no sé, pero por la buena, quítenme eso de ahí. Que yo le sirvo a un Dios vivo, a un Dios de poder, y yo voy a orar por este problema. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Aleluya. Pastor, no le conteste a esa gente perversa. Que no le conteste. Y si yo soy la última voz que va a clamar en el desierto, me voy a callar. Lo que yo estoy esperando es que el Señor levante aunque sea 7,000 en esta nación. Que agarremos los medios, las redes sociales, y comenzamos a decirle al diablo: retrocede, retrocede, retrocede. ¿Y a dónde me va a llevar? Vete, vete. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. Mira que te echaron una brujería. Brujería. Y conmigo vale brujería. ¿Tú estás loco? Esta iglesia, esta casa la cuida un ejército de ángeles.
Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo no sé si hay alguien aquí que me está entendiendo. Yo no sé si aquí hay gente de fe que está entendiendo. Son tiempos peligrosos, pero viene una iglesia lista para enfrentar este tiempo. No te avergüences ni del Evangelio, ni de Jesucristo. En los Juegos de París hicieron toda esa barrabasada que hicieron el viernes pasado. Y me encantó que un tenista de fama mundial, que lo quisieron crucificar durante la pandemia y le impidieron participar en varios torneos de máster, cuando vio lo que hicieron, sacó, creo que fue un símbolo de la cruz, y se lo puso en la cara. Y después se lo puso en el pecho. Díganme algo ahora. No te avergüences. Soy cristiano para la gloria de Dios. ¿Y cuál es el problema? Pastor, usted está mandando a uno a pelear. No, a que no me avergüence. A que no seamos apocados. Porque eso es lo que quiere el sistema, que tú te apoques. Y tú te vayas poniendo como el pan chiquito. Y ellos hablando sus sandeces. Y tú recogiéndote. Cuando viene a ver, hay un cristiano. No te avergüences. Ni del Evangelio. Ni de Jesucristo. Ni de las pruebas que vive. Oh, pero los evangélicos se enferman, sí. Pero Jesús dijo: en mi nombre orarán por los enfermos y se sanarán. Y yo estoy orando. Aleluya, aleluya. Son tiempos peligrosos para nuestra redención. Nuestra victoria está cerca. La peligrosidad del tiempo, en último lugar, no es razón para que se detenga la obra de Dios para salvación de la gente. El tiempo puede estar malo, pero tiene que seguir haciendo la obra, seguir predicando el Evangelio. La gente puede estar perversa, pero hay que seguir haciendo la obra de Dios para la salvación de la gente. Mientras más se aumenta la maldad, sobreabundará la gracia. Sobreabundará la gracia. Léanse en el libro de los Hechos. Lo que pasó en Éfeso cuando Pablo llegó fue un avivamiento. Una vez prediqué un mensaje con ese tema, el avivamiento de Éfeso. Un poderoso avivamiento. Los que vivían del paganismo terminaron en crisis haciendo motín para que paren a ese convertido que le estaba dañando el negocio. Ese es el tipo de iglesia que se necesita hoy para estos tiempos peligrosos. Que los colmadones quiebren ante la influencia de la iglesia. Que los puntos de droga desaparezcan ante la influencia de la iglesia. Que los manicomios se queden vacíos ante el avance de la iglesia. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Esa es la iglesia que el Señor quiere para este tiempo. Amigo o amiga que está aquí o por los medios, es por eso que en medio de estos tiempos es claro y oportuno el llamado de Dios para ti. Arrepiéntete de tus pecados, conviértete a Cristo y comienza a vivir la vida que le agrada a Dios. Amigo, amiga, no lo dejes para mañana, conviértete hoy. Son tiempos malos, Cristo viene. El jueves voy a comenzar a predicar de Apocalipsis 6. A propósito de todo esto. Porque en París lo que quisieron fue relajar con muchas de las cosas que la palabra habla. Mucha gente quizás no lo captó, pero era una insubordinación contra todo lo de Dios. Entonces yo me he sentido provocado y orando, el Espíritu Santo ha puesto esto en mi corazón. Vamos a enfrentarlo.
y vamos a hablar la verdad. Ellos pusieron el caballo, les voy a hablar el jueves de los 4 caballos. Para que entonces la gente sepa. Yo creo que cuando el diablo nos provoca tenemos que decir: ah, tú quieres batalla. Ajá, tú quieres batalla. Habrá batalla. Porque no somos de los que retroceden. No somos de los que tienen miedo. Aleluya. Amigo, escapa por tu vida. Hermano, afírmate. Son tiempos peligrosos. El diablo está en la calle buscando a lo que se va a llevar rápido. Son tiempos malos y peligrosos. Escapa por tu vida. Cúbrete bajo el abrigo del Altísimo. Por eso le digo a todo el que me escucha que no se ha convertido a Cristo: hoy es el día para convertirte, porque tú no sabes si el diablo tiene un delincuente esperándote ahí afuera para acabar con tu vida. Pero si tú sales convertido de aquí, mínimo por experiencia, yo no sé si he contado ese testimonio aquí, mínimo te van a poner 2 soldados suizos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Bueno, dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿verdad? Pero yo viví esa experiencia. Había una persona que me quería hacer daño y fue a hacerme el daño. Y me sitió en la iglesia de la Romana. Estaba esperando el momento para acercarse a mí, a hacerme el daño. Pero no lo hizo. Y después le dijo a un amigo de la iglesia: ¿quiénes son los escoltas de ese pastor? Y el amigo le dice: no, el pastor no tiene escolta, es un pastor sencillo. Él dijo: no, tú no estás entendiendo. Él anda con 2 soldados fuertemente armados, uno a la derecha y otro a la izquierda, que no lo dejan solo. Y el amigo, que era medio convertido, le dice: no, el pastor no tiene guardia al lado. Y el delincuente le decía: yo lo vi y me pasé la noche esperándolo y no me pude acercar porque me miraban amenazante. Oh, yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. No hay miedo más poderoso. Es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ponte de pie, iglesia. Hemos presentado